Sean todos bienvenidos a Diccionario Bíblico. La palabra de hoy, unigénito. Para esto tenemos que leer este versículo muy conocido por todos. Y si nunca lo ha leído, gócese con nosotros en Juan 3:16. Este versículo maravilloso que Dios ha dejado plasmado en su escritura dice así, y leo: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fin de la cita. Este versículo maravilloso viene con esta palabra unigénito. Hay una gran confusión entre la palabra primogénito y unigénito. Parecen las palabras y ahí es donde está la confusión, pero es sencillo. Es fácil de entender. Un niño lo puede entender. Primogénito es en orden de nacimiento el primero de los hijos. Y unigénito es la palabra que nosotros vamos a estudiar ahorita rápidamente. Así que quédese hasta el final y juntos estudiaremos de una manera rápida por medio de las Escrituras y seremos bendecidos y edificados. Así que recordemos que la Biblia se explica con la Biblia. Y una manera muy correcta para poder ver cómo se expresa o se explica la palabra en otros versículos. La palabra unigénito también aparece en el escritor de Hebreos. Estoy hablando del capítulo 11, versículo 17. Muchos ya tienen en mente cómo se titula en la Reina Valera este capítulo: los héroes de la fe. Y leo el versículo 17. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido la promesa, ofreció su unigénito. Fin de la cita. Esa es la palabra de nueva cuenta, unigénito. Inevitablemente necesitamos regresar a Génesis para poder entender lo que el escritor de Hebreos nos muestra y por resultado entender a Juan 3:16, donde comenzamos. Así que, para más exactitud, vayamos a Génesis capítulo 15 y encontremos cuál o dónde y cómo comenzó Dios con su pueblo. Y leo: tiempo después el Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo: no temas, Abraham, porque yo te protegeré y tu recompensa será grande. Versículo 2 del capítulo 15. Abraham le respondió: oh Señor soberano, ¿de qué me sirve todas tus bendiciones si ni siquiera tengo un hijo? Ya que tú no me has dado hijos. Eliezer de Damasco, un siervo de los de mi casa, heredará toda mi riqueza. Tú no me has dado descendientes propios, así que uno de mis siervos será mi heredero. Después el Señor le dijo: no, tu siervo no será tu heredero, porque tendrás un hijo propio, quien será tu heredero. Entonces el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo: mira al cielo y si puedes, cuenta las estrellas. Ese es el número de descendientes que tendrás. Abraham creyó al Señor y el Señor lo consideró justo debido a su fe. Fin de la cita. Preciosas palabras. Dios le promete a Abraham un hijo propio. Ahora bien, surge la pregunta:
Bueno, Abraham era casado, soltero, muy bien. Ahora vamos a ver y a conocer a su esposa y muchos detalles que el Señor nos da, interesantes e importantes a la misma vez. Génesis capítulo 16 nos va a ayudar y comenzando en el versículo 1 y leo: ahora bien, Sarai, ese era el nombre de la esposa, dice, la esposa de Abraham no había podido darle hijos. La esposa de Abraham era estéril. Y leo, pero tenía una sierva egipcia llamada Agar. Entonces Sarai le dijo a Abraham: el Señor no me ha permitido tener hijos. Ve y acuéstate con mi sierva. Quizás yo pueda tener hijos por medio de ella. Y Abraham aceptó la propuesta de Sarai. Entonces Sarai, la esposa de Abraham, tomó a Agar, la sierva egipcia, y la entregó a Abraham como mujer. Esto ocurrió 10 años después de que Abraham se estableció en la tierra de Canaán. Entonces Agar le dio un hijo a Abraham y Abraham lo llamó Ismael. Génesis 16:16. Abraham tenía 86 años cuando nació Ismael. Fin de la cita. Mis queridos hermanos, en este relato tan rápido hay mucho que desempacar, pero no lo vamos a hacer por motivos de tiempo. Pero aquí hay muchas situaciones que nosotros hacemos en nuestras pruebas que Dios nos da. Dios nos dice algo y nosotros tomamos nuestra primera opción que tenemos en mente. Escuché con un predicador también, hermano en Cristo, muy bonita frase, que la emergencia no estropee lo importante. Preciosa meditación. Usted podría decir aquí, regresamos al texto, que Agar tuvo a Ismael para Abraham. Y aquí ya nosotros podríamos decir, este es el heredero, tan esperado y prometido por Dios, ¿verdad? Porque le estaba hablando a Abraham. Pero Dios tiene los planes mejores. Recordemos que nosotros somos limitados. Así que vayamos a ver a Génesis capítulo 21, las maravillas del Señor. Y dice, el Señor cumplió su palabra e hizo con Sara exactamente lo que había prometido. ¿Qué le prometió? Un hijo. Ella quedó embarazada y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez. Esto ocurrió justo en el tiempo que Dios le dijo que pasaría. Versículo 3 del capítulo 21 de Génesis dice, y Abraham le puso por nombre a su hijo Isaac. 8 días después del nacimiento, Abraham circuncidó a Isaac, tal como la ley lo prescribía. 100 años de edad tenía Abraham cuando nació Isaac. ¡Wow! Dios bendiga su palabra. La mente, si ya no le sorprende esto, difícilmente le sorprenderá cómo Dios trabaja. Nuestros pensamientos son muy limitados. Increíble, Dios le da un hijo en su vejez con su esposa y Abraham igual, 100 años. Para nosotros sería un conflicto, mis queridos hermanos, porque somos humanos. Somos afectados por el pecado de Adán y Eva y nuestra mente es limitada. Pero Dios, bendito sea el nombre del Señor Jesús, no lo es. ¿Por qué hago esta pregunta? ¿Por qué hago esta afirmación? Porque tenemos 2 hijos, 2 mujeres y un padre. ¿Cuál de los 2 es el heredero? Recordemos que los pensamientos de Dios
son más altos que los cielos y los nuestros no pasarían del techo. Son limitados los nuestros. Así que dejemos que Dios nos instruya. Y vayamos a Génesis 21:5. Para entender un poquito, voy a poner 2 versículos juntos para poder entender la maravilla del Señor. En Génesis 21:5 dice, Abraham tenía 100 años de edad cuando nació Isaac. Génesis 16:16 dice, Abraham tenía 86 años cuando nació Ismael. Ismael tenía 14 años exactamente cuando nació Isaac. Ahora viene la prueba. En Génesis 22 dice, en el versículo 1, tiempo después Dios probó la fe de Abraham. Abraham lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Toma tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moría, y allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. Fin de la cita. Quiero remarcar en el versículo 2 del capítulo 22 de Génesis que dice, toma a tu hijo, tu único hijo. ¿Acaso se le olvidó a Dios que Abraham había tenido con Agar la egipcia a Ismael primero 14 años antes? O sea, bueno, ya Isaac tenía un poco más de edad. Este es un rotundo no. A él no se le olvidó. Claro que no. Dios no se le escapa ningún detalle. Dios no está limitado a tiempo, materia y espacio como nosotros. Él vive y reina en la eternidad y tan misericordioso que nos deja saber en el libro de Hebreos lo que ya hemos leído. Hebreos 11:17. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofreció su unigénito. Ahora sí ya podemos definir la palabra. Pero si usted también quiere conocer toda la historia, ofreció, no ofreció, qué fue lo que pasó, es maravillosa la escritura. Le he mencionado los capítulos 16, puede comenzar el 16, el 17 hasta el 22, hasta donde usted guste, y usted va a ver las maravillas del Señor, cómo es de precioso y misericordioso, justo, santo y bueno. Así que nos enfocamos en la palabra unigénito. La palabra que se usó de donde nosotros comenzamos, Juan 3:16, la palabra, recordemos que fue escrita en otro tiempo, en otra cultura, en otro idioma, y necesitamos saber cuál fue la palabra que se ocupó. Fue en griego, y la palabra es monogenes. Está compuesta por 2 palabras. Monos, que significa único. Ginomai es un verbo que significa llegar a ser o alcanzar algo. Así que el único para alcanzar algo o ser algo. Así que la pregunta obligada se tiene que hacer: ¿llegar a ser o alcanzar qué? Aquí le podemos poner un subtítulo: Dios es fiel. Así que por medio de Isaac viene la promesa para llegar al Mesías, al prometido, a Cristo Jesús. ¿Dónde dice eso? En Génesis 17:19. Por eso lo invitaba a que leyera toda la historia, porque es mucho para leer, pero es preciosa la palabra del Señor.
Dice y leo, Génesis 17, 19. Respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Isaac y confirmaré mi pacto con él. Muy importante, confirmaré mi pacto con Isaac y como pacto perpetuo para siempre para sus descendientes después de él. Fin de la cita. Ahora sí podemos hacer la pregunta. ¿Qué fue lo que Jesucristo entonces alcanzó o logró hacer? Tomando en cuenta la definición de unigénito, que ya la sabemos y la hemos explicado, único para llegar a alcanzar algo. Leamos de nueva cuenta y el mismo versículo maravillosamente nos explica. No hay más que leerlo. Hay muchas palabras preciosas, todas son preciosas del Señor, pero hay versículos que solitos, no hay necesidad de explicarlos, pero necesitamos entender unas palabras como en este momento para poder lograr llegar a esta perfecta conclusión de que viene y proviene de Dios. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Claramente está, fin de la cita. Clarísimo está. La respuesta es que solo por medio de Jesucristo, su Hijo unigénito, solo en él, Dios nos salva y nos da vida eterna. Solo en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Y nosotros, a una voz, podemos también terminar hablando como el escritor de Hebreos dice en 12:2. Puestos los ojos en Jesús. ¿Y por qué en Jesús? Porque es el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Fin de la cita. Reinando en gloria está. Bendito sea mi Señor. Vivo está. Murió, pero resucitó. Alabado sea mi Señor. Mis queridos hermanos, ahora ya sabemos por medio de las Escrituras qué significa la palabra unigénito. Este es diccionario bíblico. Espero que haya sido de gran bendición y edificación espiritual este pequeño estudio. Si desea que estudiemos algún otro tema o palabra, no dude en ponerlo en los comentarios. Terminemos dándole la gloria a quien se lo merece. Te doy las gracias, Padre amado, porque mandaste a tu Hijo unigénito para que en él tengamos vida eterna y que en la fe en él, nosotros, tus hijos, vivimos y nos movemos para darle honra y gloria. Bendito sea tu santo nombre. Nuestra mente es limitada, Padre, pero la tuya es suprema. Estamos como María, la hermana de Lázaro, sentada a tus pies, Señor, para que nos estabas instruyendo por medio de tu palabra. A tu nombre gloria, Señor, y a tu pueblo tus bendiciones. Mis queridos hermanos, un abrazo y bendiciones. Dios los bendiga.